Hola, bienvenido a esta sección del lenguaje de programación. Esta sección hace parte del curso Arduino de cero a crear tu robot. Empecemos a trabajar el lenguaje de programación de Arduino. Entonces, básicamente te comento que este lenguaje de programación se divide en tres partes. Tiene variables, funciones y estructuras. Cuando hablamos de variables, hablamos de tipos de datos y constantes que pueden ser utilizadas en Arduino. Cuando hablamos de funciones, vamos a utilizarlas para controlar la placa Arduino y realizar varios cálculos. Y cuando hablemos de estructuras, vamos a hablar de los elementos del código Arduino, que estarán escritos en código C++. Así que empecemos a trabajar. Las variables en Arduino. Básicamente veremos cuáles son los tipos de datos, las constantes, el alcance y calificadores, las conversiones y las utilidades. Los tipos de datos en Arduino son los que observas en pantalla. Son iguales a los tipos de datos que se manejan en C++. Empecemos con las variables de tipo entero. Las variables de tipo entero son el principal tipo de dato para el almacenamiento de números. En el Arduino Uno, por ejemplo, y otras placas basadas en ATmega, un entero almacena un valor de 16 bits, o sea, 2 bytes. Esto permite producir un rango de números desde menos 32.768 hasta 32.767. Esto equivale a un valor mínimo de menos 2 elevado a la menos 15 y un valor máximo de 2 elevado a la 15 menos 1. En las placas basadas en Arduino Due y SanD, como la MKR1000 y 0, un entero almacena un valor de 32 bits, o sea, 4 bytes. Esto permite producir un rango numérico desde menos 2.147 millones hasta 2.147 millones positivo aproximadamente, equivalente a un valor mínimo de menos 2 elevado a la menos 31 y un valor máximo de menos 2 elevado a la 31 menos 1. El Arduino se encarga de tratar con números negativos por usted, por lo que las operaciones aritméticas y funcionen, estas van a funcionar de manera transparente y de la forma como tal esperamos. Bien, este tipo de dato, ¿cuál es la sintaxis y cómo se crean? Entonces lo observas en pantalla en color verde. Cuando definamos una variable en Arduino, vamos a colocar int, en este caso para decir que es una variable de tipo entero. Vas a colocar el nombre de tu variable. Este nombre puede ser una cadena de caracteres larga si quieres, pero no puede contener espacios. Un igual y luego el valor que quieres para esa variable como valor inicial y punto y coma. El punto y coma es la sintaxis para el lenguaje C. De esta manera podemos trabajar con este tipo de variables. Pero vamos a la práctica. Vamos a nuestro Arduino y vamos a programar el valor entero y que veas cómo funciona en nuestra placa Arduino. Bien, entonces ingresemos a nuestra aplicación Arduino mediante el icono que ves en el escritorio de Windows. Y una vez ingresemos a Arduino, vamos a aprender a utilizar esta herramienta. Entonces aquí maximizamos para que ocupe todo el ancho de la pantalla y te voy a enseñar cómo trabajar este código. Si quieres ampliar un poco la letra, si se ve muy pequeña, puedes oprimir control más y observa cómo puedes ampliar la letra para que sea mucho mejor. O le oprimes control menos para que la letra se achique. Vamos a usar control más para que la letra quede bastante grande y se vea bien en nuestro video. Bien, entonces una vez tenemos aquí ya nuestro programa de Arduino, vamos a ver el uso de la variable entera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte superior, antes del void setup, vamos a escribir int y vamos a crear la variable, por ejemplo, bcontador, y le vamos a colocar un valor de 0. Y aquí te voy a enseñar de una vez algunas características de este lenguaje. Igual que en C++, puedes usar // para colocar comentarios. Entonces, por ejemplo, crear una variable tipo entero llamada bcontador y le asignamos
un valor de 0. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, como tal, ahí ya definí una variable. Pero bueno, ¿cómo hacemos para probar que de verdad nuestro Arduino pues esté funcionando y que esté tomando esta variable? Entonces vamos a aprovechar para ver otros comandos que más adelante detallaremos para que los aprendas correctamente. Pero básicamente vamos a usar un puerto serial. Entonces en Void Setup, que es la sección de programación en donde se define el cuerpo principal y la definición de todos los conectores de entrada y salida para el Arduino, en Void Setup vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente instrucción. Serial debe empezar con S mayúscula, punto begin, y vamos a colocar la velocidad de transferencia del puerto serial. Entonces le vamos a colocar aquí en comentarios, utilizar el puerto serial. Recuerda que lo que está con slash son solamente comentarios, lo que realmente importa es el código que estamos digitando acá. Entonces aquí definimos inicialmente la variable b contador y le pusimos que valía inicialmente 0 y punto y coma. Y ahora le vamos a decir que utilice el puerto serial para que lo inicialice en el Arduino. Y simplemente ahí ya está definido el Void Setup. Ahora vamos al código y te voy a enseñar cómo colocar aquí entonces lo que queramos hacer. Este comentario que aparece por default pues lo podemos eliminar y observa, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar la variable contador más y esto aumentará esa variable contador en 1. Recuerda que void loop es una estructura que está definida para el Arduino, en la cual él va a ejecutar continuamente y de forma indefinida el código que se va a subir al Arduino. Entonces si yo le digo b contador más, le va a sumar 1 a la variable contador. Y esto seguirá y seguirá por siempre. Y el contador llegará pues hasta el límite del número de la variable entera que vimos. Entonces ten en cuenta estas limitantes que te expliqué en el slide original para que sepas con qué número puedes usar b contador. La siguiente instrucción que vamos a usar es decirle que nos muestre ese número. Entonces vamos a usar serial. Observa que escribo serial con S mayúscula y aquí colocas println. Ese es el comando para arrojar, para imprimir información a través del puerto serial del Arduino. Y aquí le digo que utilice la variable b contador, que fue la que colocamos. Entonces aquí vamos a decirle imprime el valor actual. Aquí le vamos a colocar también un comentario que diga agrega 1 a la variable. Recuerda que es muy importante los comentarios para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y listo, ahora usamos delay 1000, por ejemplo. ¿Y qué es delay 1000? Es una nueva instrucción que estamos aprendiendo. Delay es para esperar cuántos milisegundos. Esto es para cuando trabajas con un Arduino, pues le puedes decir no mande la información al mismo tiempo que se está generando, sino que haga esperas. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo al sistema para que se vea el efecto. Si yo mando imprimir números sin decirle ningún tipo de tiempo de espera, pues él seguramente generará miles y miles y miles de números en unos pocos segundos y no me dejará ver el resultado en el puerto. Entonces, como tal, yo uso la función delay y esta función yo escribo la cantidad de milisegundos. 1000 milisegundos equivale a 1 segundo. Y listo, ya terminé. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? A continuación, entonces observa. Voy a conectar mi Arduino. Bien, mira que aquí tengo mi tarjeta Arduino, pero esta tarjeta Arduino no la he conectado todavía al puerto USB. Entonces vamos a conectarla al puerto USB. Una vez la conectes al puerto USB, la tarjeta Arduino aparecerá de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a probar este programa. Entonces uso este botoncito que dice aquí verificar. Él me dice que le escribo un nombre a esto para grabarlo. Entonces grabémoslo con el nombre, por ejemplo, entero, que le coloque este nombre que tenemos acá. Lo guardamos. Y una vez lo guardemos, le podemos decir aquí validar, compilando el programa. Entonces mira que aquí en la compilación él me dice, listo, el programa ya quedó compilado, está bien y utiliza tantos bytes en el almacenamiento del programa. Ahora enchufas el Arduino, debe estar la lucecita del Arduino prendida
Y observa, le das aquí herramientas, luego aquí donde dice placa, busca la placa que tienes instalada. En este caso yo tengo un Arduino Uno, ¿sí? Si tú tienes una Mega o una Leonardo, pues simplemente escoge la placa que es. Y una vez escogida la placa, te vas a la opción que dice puerto. Y aquí en puerto debe aparecer automáticamente el puerto donde está conectado tu Arduino. Si aquí no te aparecen puertos, es porque tu Arduino no está conectado al puerto USB, en este caso el puerto serial, que se comporta como un serial, sino que simplemente el Arduino no está siendo reconocido. Debes tener aquí activo el CON3 para el Arduino. Y simplemente usamos este botón que dice subir y ejecutamos. Entonces observa, él va y listo, dice subiendo, y ya cuando dice subido, en el Arduino empieza a trabajar el puerto. Pero ¿cómo sé yo que está trabajando el puerto? Entonces para esto vamos a ver lo siguiente. Resulta que aquí tienes una herramienta que se llama monitor de serie. Entonces lo activamos. Y una vez actives el monitor de serie, observa que aquí en esta pantalla me aparecen los datos del puerto. Esto es el envío por puerto serial del comando println que acabamos de ver. Y observa que voy aumentando el numerito de uno en uno. Esto es la recepción del Arduino del puerto serial. Y si miras el video, ahí tengo el Arduino con el botoncito prendido. Cada vez que el puerto serial está recibiendo una impresión, observa cómo titila el puerto. Y esto permanecerá infinitamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando desconectes tu Arduino de la fuente de alimentación o la quites del puerto USB, y de lo contrario, él seguirá imprimiendo de forma indefinida números. Pero recuerda que el Arduino ya quedó cargado. Así tú desenchufes el Arduino ahora, si lo enchufas mañana nuevamente, él como está cargado con este programa, pues el programa seguirá corriendo. Entonces te sugiero que una vez hagas esta carga, simplemente puedes desconectar tu Arduino y continuar viviendo las clases y sigamos viendo más ejemplos. Recuerda que cuando veamos el siguiente ejemplo, enchufas el Arduino y él va a estar generando esta salida serial. ¿Por qué? Porque el Arduino es una placa que ha sido grabada. Y cuando la subimos aquí con el botoncito subir, pues ya quedó ese código de forma permanente en el Arduino. ¿Cuándo se va a bajar este código? Cuando limpies el Arduino. ¿Y cómo lo limpias? Pues simplemente haces un programa vacío y lo cargas. Y en ese caso el Arduino volvería a su forma normal. Entonces hagamos eso para que veas cómo va a quedar el Arduino. Entonces, por ejemplo, si yo quito aquí, le digo, quito esta línea de void serial, aquí quito las 3 líneas que hicimos, voy a dejar simplemente la variable de contador y no va a tener ningún efecto, y le digo verificar, y luego le digo subir. Entonces ya lo subí, y entonces observa que ya mi Arduino, el video que te tengo aquí al lado, el Arduino ya dejó de titilar el puerto. En este caso era el puerto TX el que estaba titilando, el que te estoy señalando acá. Ya no está titilando, es decir que el Arduino ya está prácticamente haciendo nada. De esta manera es como se limpia el código de un Arduino para cuando tú necesites programarlo. Bien, y para aquellas personas que no tienen su tarjeta Arduino, ¿cómo hacemos esta prueba? Entonces te invito a utilizar Tinkercad. Vamos a hacer esta simulación usando Tinkercad. Entonces abre un nuevo proyecto de circuitos y vamos a hacer acá en buscar. Vamos a buscar Arduino, así como lo ves, para encontrar la tarjeta Arduino 1R3, por ejemplo. Y simplemente la pones aquí en la pantalla. Es como si tuvieras una tarjeta Arduino virtual. Y aquí aparecerá ya tu tarjeta y simplemente tú le puedes asignar un nombre o cualquier cosa que quieras. Luego nos vamos aquí a código. Y en código, aquí donde dice bloques, vas a seleccionar lo que dice solamente texto. Aquí le das continuar y en texto vas a borrar este código, que es el código por default que él armó, y vamos a pegar el código que hicimos al otro lado. Entonces aquí tengo el código tal cual como estaba al otro lado, pero sin los comentarios. Entonces mira, nuestra variable int bcontador, el void setup, serial begin 9600 para el puerto serial, y luego el void loop para incrementar el contador e imprimir este contador. Y simplemente le vas a decir aquí iniciar simulación. Y observa, cuando le das a iniciar simulación, aquí en la parte inferior está el monitor de serie. Y aquí aparece el numerito que estamos mostrando.
Si recuerda que en la placa original pues aparecía aquí el botón TX titilando, pero pues aquí esto es una simulación, no aparece el botón. Pero en el monitor de serie, que es el que monitorea el puerto de serie, pues ahí está funcionando. Esto, como les decía, para aquellas personas que no tienen la tarjeta Arduino física, pero quieren ver cómo funciona esto de la programación Arduino y necesitan ver el monitor de serie para ver cómo funciona la definición de variables. Bien, continuemos viendo más tipos de variables con Arduino.